Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cultura de Reino, tu podcast de cómo estudiar la Biblia con equilibrio para fortalecer tus conocimientos bíblicos, además de ayudarte a descubrir tu vocación ministerial en el reino de Cristo. Si eres un apasionado de las Sagradas Escrituras y te gusta dedicarle tiempo al estudio responsable y serio de la Palabra de Dios, entonces estás en el lugar apropiado. Mi nombre es Carlos Rummenigge Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio de Cristo. El tema del día de hoy es un tema que es la continuidad de lo que estamos estudiando acerca de nuestro verdadero propósito en Cristo, en donde nos hemos venido dando cuenta que estamos aquí porque Dios ha trazado un propósito eterno para nuestra vida y para cumplir una misión especial y divina. Es impresionante cómo a través de estos episodios hemos venido nosotros comprendiendo que la vida, que sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida en Dios no tiene sentido. Es interesante cómo hemos venido entendiendo que cuando hablamos de la palabra propósito estamos hablando de destinar, apuntar y planificar nuestra vida. Muchos de nosotros hemos gastado la mayor parte de nuestra vida buscando ese propósito o ese significado para nuestra vida. Y aquí a través de estos episodios de este podcast, de hecho, si no lo has escuchado, te invito para que episodios anteriores busques la secuencia de estudio y lo empieces a ver desde el principio. Porque hemos venido viendo que mirando que se vive con el falso propósito, pero sin Cristo. Y fuera de eso, hemos venido estudiando de que vivir como si el todo de la vida fuera el conocimiento. Eso está en los otros podcasts anteriores, te invito para que lo vayas a mirar. Y vivir como si el todo de la vida fueran los placeres. Ese lo vimos en el episodio anterior. El día de hoy, estimado oyente, vamos a estudiar y vamos a mirar este tema tremendo. Es un tema que apunta a algo que nos deja a todos, mejor dicho, amando a uno de los dos señores. Amando a Dios o amando a las riquezas. Sirviendo a Dios o sirviendo a las riquezas. Sí, mi estimado oyente. El día de hoy, en el podcast del episodio de hoy, vamos a estudiar y vamos a mirar el vivir como si el todo de la vida fueran las riquezas. Muchas personas vienen dependiendo de sus riquezas y de sus cosas y de sus cosas materiales que va consiguiendo a través de su vida. Y no quiero que me malinterpreten. Las riquezas no son malas. El dinero no es malo. Las posesiones ni los bienes materiales son malos. Estamos aclarando que lo malo es poner a Dios, o sea, lo malo es poner a Dios en segundo lugar. Y que en primer lugar para administrar y disfrutar de las riquezas. Es decir, estoy aclarando en este podcast que lo malo es no poner a Dios, no poner a Dios en primer lugar para administrar y disfrutar de las riquezas. ¿Ok? Bueno, ya lo vas comprendiendo para dónde va todo esto. Resulta que el rey Salomón, venimos hablando y venimos estudiando del rey Salomón, porque el rey Salomón tuvo muchos placeres a montones, tuvo mucho conocimiento, mucha sabiduría, que fueron los podcasts que ya vimos anteriormente, pero también fue un rey que tuvo muchas riquezas. Y este hombre, mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Él mismo escribe estas palabras, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 7.
compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grandes, tuve vacas y ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y el versículo 8 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Impresionante. Este hombre en su época fue el hombre más rico, fue el supermillonario. Oiga, hablando de supermillonarios, ¿sabía usted que hay millonarios y supermillonarios actualmente? Sí, señor, hay billonarios y supermillonarios. Es decir, que son más millonarios que los millonarios. Y solo el 0.001% de la población mundial están estos supermillonarios. Pero quiero decirles algo aquí interesante. Y es que estos supermillonarios, con toda su plata y con todo su dinero que tienen, hoy en día no han superado ni superarán las riquezas de Salomón. Porque no ha habido hombre más rico y más tetramillonario. No sé si esa palabra existirá. Si existe, pues me comentan, me hacen el comentario si existe o no existe. Tetramillonarios, quíntuple millonario. Este pasó de más de supermillonario. Salomón fue más que supermillonario, fue mucho más que supermillonario. Los supermillonarios de hoy en día le quedan bobos, le quedan tontos a Salomón. Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra en la historia de la humanidad. Y ahora miremos algo bien interesante. Este hombre tuvo muchas riquezas, y lo tremendo es que él aprendió algo bien interesante. Eclesiastés capítulo 4:8, seguimos la secuencia y dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mire que él le llama a las riquezas, le llama vanidad. Vanidad quiere decir una palabra vacío. La palabra vanidad es vacío, es decir, con toda la plata que tenía este hombre se sentía como vacío. Es decir, que llegó un momento donde este hombre se dejó gobernar por las riquezas. Quitó a Dios, puso las riquezas en primer lugar y a Dios por allá en un segundo lugar. Tuvo tanta plata y tanto dinero que este hombre le sirvió este proceso que vivió. Y en el 5:13 él sigue diciendo: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Mire el mal doloroso. Este hombre ya vivió, ya reflexionó, hizo un alto en su camino y dijo lo siguiente: que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ay, tremendo. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Esto es un mal doloroso. Amontonar y amontonar riquezas. ¿Para quién? Veamos otros textos bíblicos. Por ejemplo, vayámonos al Antiguo Testamento, donde está de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, donde dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieseres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de su servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mire, ¿para qué? Para la postre, es decir, para que por último te hiciera bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ojo, mucho cuidado porque, bueno, este texto es un texto que se le habló al pueblo de Israel. Es como un breve resumen de lo que vivió este pueblo llamado Israel. Y le está diciendo que, ojo, cuídese de no olvidarse del Señor su Dios cuando esté en abundancia, cuando tenga riquezas, cuando haya prosperado, cuando haya crecido. Ojo con eso, le está diciendo el pueblo de Israel. Dicho y hecho, se enriqueció este pueblo, tuvo fama, tuvo riqueza, tuvo de todo, y se olvidó del Señor, y por eso sufrieron las consecuencias. Fueron cautivos, fueron llevados de presos, de un lugar a otro, bueno, en fin. Ahora, el Salmo 39:6, mire lo que dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Este hombre que escribió aquí este salmo, él menciona, dice que en vano se afana para amontonar riquezas el ser humano y no sabe para quién las recoge. Es que eso es algo tan, ay, Dios mío, hay que este podcast, vuelvo y les digo, este podcast, si usted lo está escuchando y si usted lo oye, es para poder equilibrarnos, ¿sí? Para equilibrarnos, porque la cultura de reino tiene que llevarnos a tener un equilibrio para fortalecer nuestros conocimientos bíblicos. Por eso me propuse hacer estos podcasts, y posteriormente voy a seguir haciendo videos en YouTube donde pueda mostrar imágenes y cosas con mayor claridad. Pero esto es importantísimo, tener un equilibrio. Sigamos mirando, porque la palabra de Dios es la que habla. Yo aquí simplemente estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. Proverbios capítulo 11, versículo 4-28. Carlos, ¿usted para dónde será que nos va a llevar? Ya vamos a llegar, y más o menos usted vaya pensando y vaya mirando y vaya reflexionando en estos textos bíblicos que estamos leyendo, que estamos estudiando, en cuanto al vivir como si el todo de la vida fueran las riquezas, porque la aplicación está allí implícita, porque la misma palabra nos está dando a nosotros la enseñanza, y con la enseñanza nos está llevando a una aplicación, y tiene que ver con las riquezas, con la abundancia, con la prosperidad. Y ojo, porque esto se pone tremendo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 4? Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Uy, mire, este texto es tremendo. Aquí hay una aplicación tremenda, y ya estoy entrando en aplicaciones. Mire, dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Qué tremendo es entender la palabra de Dios, porque yo no entiendo por qué hay muchos hombres y mujeres también, que se paran en un púlpito a hablar de prosperidad económica, de abundancia económica, de siembras, pactos y cosas por el estilo, haciendo énfasis en el dinero, en que si tú pones 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 pesos colombianos, se te va a multiplicar, o que paga tu milagro, o que ven que Dios te va a prosperar económicamente. Cuando dice la escritura aquí muy claramente: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? El día de la ira viene siendo el día en el cual nosotros estamos expuestos al momento difícil y complicado. Y el día de la ira, ya implícitamente en el versículo, en el texto que sigue, dice: mas la justicia librará de muerte. ¿Cuál es esa justicia? La obra de la cruz. Es decir, que el día de la ira viene siendo esa obra consumada en la cruz.
Las riquezas no aprovechan para nada. Lo que verdaderamente aprovecha y nos va a librar a nosotros de muchas cosas es la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Entender la obra de Cristo en la cruz. El versículo 5 sigue diciendo: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad, ¿qué? Caerá. Y sigue hablando la justicia. El versículo 6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado, es decir, en su ignorancia, en su desorden. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Y el texto más adelante, todo el texto sigue hablando hasta el versículo, ese es Proverbios, capítulo 11, 4, hasta el versículo 28, es larguísimo. Ahí se lo dejo de tarea para que lo lea. Pero vamos a saltarnos el que dice acá, 25. El alma generosa será ¿qué? Prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Principio de la ¿qué? De la siembra y la cosecha, pero no de siembra de plata y de dinero, no. Es el alma generosa, ¿será qué? Prosperada. ¿Cuál es el alma generosa? Aquella que sabe que cuando hay una necesidad, una persona está en una necesidad, le da lo poquito o mucho o lo comparte con esa persona. No quiere decir que la va a llevar a la iglesia, a la congregación y que se le va a multiplicar. No, la manera de nosotros servir a Dios es servir al prójimo, y más cuando el prójimo está pasando por una necesidad. Y mire qué dice: y el que saciare, él también será ¿qué? Saciado. Pero mire lo que dice el 27: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ese cierre es precioso, y esto es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, usted sabe que el libro de Proverbios es un libro escrito por el mismo rey Salomón también. Y dice que el que confía en sus riquezas caerá, es decir, que pues se olvida de muchas cosas, termina haciendo otras cosas, termina enredado, termina confiando más en sus cosas materiales. Dice que los justos reverdecerán como ramas. Es decir, que el que pone su confianza en el Señor es aquel que va a prosperar en todo, integralmente. Por eso necesitamos prosperar, pero primero en el Espíritu. Y lo demás, el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 le llamó como añadidura. Lo físico y lo material se le llama añadidura. El Señor le llamó añadidura. Por eso el mismo Salomón en Proverbios capítulo 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué debemos hacer? No confiar en aquellos vendehumos que le llaman a través del internet vendehumos, donde te dicen invierte tanto dinero para que se te multiplique, invierte 100,000 y en 3 meses, 2 meses vas a tener 1,000,000. Ojo con eso. El dinero que se invierte y que por arte de magia, o que te prometen que vas a tener riquezas en determinado tiempo, ojo con eso, puede ser una estafa. ¿Y por qué se los digo? Porque la misma escritura lo está diciendo. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hay que trabajar. Empiezo a mencionar trabajo. Si tú quieres hacer riqueza, si tú quieres ser rico, si tú quieres avanzar y quieres prosperar abundantemente, la palabra clave es trabaje, esfuércese, súdela, trabaje, no se quede ahí sentado porque el dinero no le va a llegar del cielo. Eso es una gran mentira, decir que del cielo cae dinero, que en los árboles crece dinero, que en las ramas sale plata. Mentiras. Hay que trabajar. Empiezo a mencionar a los pastores y hombres que predican el evangelio y que supuestamente viven del evangelio. Ojo con eso, vividores del evangelio. Ojo con eso. Porque no están, y se los digo,
que lo dice un ministro de Cristo y del reino de Dios, que no están ahora alineados con el propósito de Dios, les hago un llamado a que se alineen con ese propósito, a que dejen de manipular a la gente pidiendo dinero, pidiendo cosas materiales para que la gente sea prosperada. Dejen de decir tanta mentira. La palabra de Dios dice: trabaje, ministro, pastor, evangelista, apóstoles, no sé cómo se llamen, trabajen, 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 trabajen. La Biblia lo está diciendo: el que recoge con mano laboriosa las aumenta, las aumenta. Sigamos. Proverbios capítulo 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, dice el mismo Salomón. Salomón lo dice, él dijo: uy, yo tuve tanta plata, tanta cosa y tanto. Bendito Dios que lo pude entender, porque si no tengo plata, pues voy a renegar contra Dios, y si tengo mucha riqueza, me voy a olvidar de Dios. Entonces, ¿qué dice el proverbio? Manténme del pan necesario. Mire lo que dice el 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire, estimado oyente, este tema es fuerte. La palabra de Dios es una palabra que es cortante y tajante, y va para allá y viene para acá. ¿Sí? O sea, me habla a mí y les habla a ustedes también. Y lo tremendo de esta enseñanza que estamos viendo es de un hombre que vivió esto. Fue un hombre llamado Salomón. Y termina diciendo estas palabras: manténme con el pan necesario. Mire, todas las cosas, si nosotros trabajamos, si nosotros nos esforzamos, Dios, y nos alineamos con el propósito de Dios, haciendo las cosas bien, en el orden, sin manipular a la gente, las cosas van a llegar. Todo llega por añadidura. Y si Dios te ha llamado a ser pastor, a ser evangelista, pues Dios te va a proveer, pero sin manipular a la gente, sin cumplir con una cuota mensual que le impone el supuesto concilio y ya los altos rangos y todo. No, aquí estamos es para alinearnos con el reino de Dios. Con el reino de Dios. A mí de verdad me da dolor en esa parte. Ver cómo la gente, desde los pastores, empiezan a manipular a la gente, y eso no debe ser así. Todo para cumplir una meta y cumplirle al hombre. Cumplirle al hombre. Hombre, hay que cumplirle, pero al Cristo vivo y resucitado, al Señor, hay que cumplirle a Él, hablar la palabra como es, y no ponerse a pensar de que debe de cumplir una cuota mensual, que para que poder que suban el sueldo, le suban los diezmos y las ofrendas, y hacer cosas y hasta disculpen la palabra, payasadas para atraer la gente. Ojo con eso. Mateo no, este sería el otro texto que quiero compartirles. Bueno, Eclesiastés 5:13, ya creo que lo leímos. Mateo 6:24, Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está poniendo en el mismo nivel las riquezas y a Dios. Las riquezas y a Dios. Hoy en día hay muchos que aman más las riquezas que a Dios. Claro, porque como con la plata se puede hacer muchas cosas. ¿Y Dios? ¿A quién servimos? ¿A Dios o a la riqueza? Y no se pueden servir a estos dos señores. El Señor riqueza, oiga. El Señor riqueza. Esto es muy tremendo. Por eso los discípulos por allá en Marcos capítulo 10, 24 dijeron, se asombraron en un momento dado de las palabras que Jesús decía, y les dijo, el Señor Jesús mismo les dijo: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas.
dice que pues es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y la aguja no se refiere a la aguja que conocemos de coser, ¿no? Sino a una puertica muy pequeñita que le decían la aguja. Y él decía, es más fácil que pase un camello por esa puertica que un rico entrar en el reino de los cielos. Ahora vuelvo y repito, y vuelvo y lo digo, las riquezas no son malas, el dinero no es malo, las posesiones ni los bienes materiales no son malos. Estoy aclarando que lo malo es no poner a Dios en primer lugar para administrar y poder disfrutar de las riquezas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A Timoteo, una carta pastoral. Y le recomiendo a los pastores que escuchan este podcast, si hay pastores o no hay pastores, de todas maneras, este es un podcast que se hace con mucho amor para muchos. ¿Sabe que el amor no se manifiesta con ¡ay, tan lindo el niño! ¿Qué? No, con palabras de dulces no se demuestra el amor se demuestra con hechos y en verdad, y cuando nos dicen la verdad en la cara. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Les recomiendo, ¿no?, que lean las cartas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, la carta de Tito y la carta de Filemón. Son cartas pastorales para saber cómo administrar la palabra de Dios de acuerdo al Cristo vivo y resucitado. 1 de Timoteo 6, 9 al 10, recomendación para los pastores, para los líderes, para los ministros, para los diáconos, para los que tienen a cargo o son líderes espirituales de alguna u otra índole. Les dice lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. ¿Cuántos ministros, pastores, predicadores hoy en día se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores? ¿Por qué? Porque tuvieron ese amor por las riquezas y por el dinero. Y es que se puede notar a leguas. Mire, yo les digo a ustedes, los que están escuchando este podcast, si ustedes están en un lugar donde les están pidiendo plata, donde les están diciendo, vea, es que usted tiene que pactar, es que usted tiene que sembrar, y que cada mes es lo mismo con el mismo cuento y lo mismo versículo bíblico de Malaquías 3, 10, 11. Malditos sois con maldición, o traed todos los diezmos al alfolí. Hombre, eso es un texto que está fuera de contexto, es un texto que le está hablando es al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona muy claramente en las cartas a los corintios cuando les dice, cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si vamos a dar algo, démoslo de corazón, no porque nos lo impongan, no porque nos lo digan. ¿Ya? Es eso lo que quiero yo comentarles en este espacio, en este corto espacio que habla de las cartas pastorales. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que amar a Cristo por encima del dinero. El dinero va a llegar, todo va a llegar, pero en su momento, y cuando nosotros le damos la prioridad al Señor. Ahora, darle la prioridad al Señor no es quedarnos sentados rascándonos el ombligo y la panza en la casa y esperar que el dinero llegue. Es que estoy dedicado al Señor y estoy leyendo la palabra. No es eso, es estudie la palabra, lea la palabra, escuche los podcasts de Carlos Rumeni que publica cada martes o cada viernes, y puedes escucharlos para aprender y ser equilibrado. Y de una vez les puede dar un like o un me gusta y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Con quiénes? Con tu familia. No es estar encerrado en un lugar, es salir a compartir el mensaje del Señor. ¿Cómo lo comparte? Hombre, con las mejores acciones que puedas hacer. Llevándole una vida de ejemplo a los demás, de que tú puedes
de que así como tú disfrutas la vida del Evangelio del Reino, otros lo puedan disfrutar. Pero hoy en día hay mucho fanático religioso que está encerrado en su casa, haciendo nada y diciendo que está orando, que está ayunando, que está haciendo muchas cosas, pero va a ver uno su relación con su esposa, con sus hijos, y son la peor, porque maltratan a los hijos, humillan a los hijos, humillan a la esposa y ni siquiera los invita a comerse un heladito. Ojo con eso, somos cartas leídas. El apóstol Pablo en Timoteo también les dice lo siguiente a los pastores. Esto para los pastores, a los ministros, a los líderes espirituales, a los diáconos. Les dice, 1 Timoteo 6:10, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, nada. Y sin duda nada podremos sacar, nada. Me parece escuchar al rey Salomón. Nada es nada, o sea, vacío, vacío, vanidad de vanidades. No vinimos vacíos y nos vamos vacíos. Versículo 8 dice, y esto es hermoso, escúchenlo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pedidera de plata en las iglesias se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Bueno, en su momento se acabará, pero esa pedidera de plata, mire lo que dice, lo que está haciendo, está enriqueciendo a muchos y por eso caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, y eso hace que estos hombres se hundan en destrucción y perdición. Y este llamado, y si usted lo está escuchando es por algo, pastor que me está escuchando, ministro, líder espiritual, usted que me está escuchando, ojo, primero es Cristo, primero es el Señor, primero es el reino, lo demás viene por añadidura. Y hemos visto ejemplos, qué tristeza y qué pena y qué vergüenza oír noticias, ver noticias donde dicen que el pastor tal, X o Y líder, convocó a la gente, les pidió dinero, haciendo cosas raras, pidiendo amuletos y cosas raras, y compren y lleven cosas. Y después que el pastor se voló con el dinero y con la secretaria o con la muchacha de la alabanza. Uy, no, qué vergüenza, qué pena me da decírselos, pero así es. Versículo 10 vuelve y resalta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, lo que ya leímos anteriormente. Y lo más tremendo es lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 2 al 3. Vuestras riquezas están, léalo conmigo, Santiago capítulo 5 versículo 2. Mire lo que dice. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, o sea, podridos. Y su moho, o sea, agua sucia, agua contaminada, agua que lleva estancada varios días, quiere decir el moho, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ese Santiago es bárbaro. Directamente está diciéndole a los ricos, vuestras riquezas están podridas, pero uy. Es que lo bonito de tener riqueza, lo bonito de tener plata en abundancia, ¿sabe cuál es? Compartirla. Si vamos a hacer riqueza, hagámosla, pero compartámosla con el que lo necesita. Sembrémosle, pero al que lo necesita. Apoyemos al pastor de la congregación. Sí, dándole su ofrenda, pero que lo estén haciendo porque lo quieren hacer, no por manipulación, ojo con eso, no por manipulación, porque pues culpa de la iglesia tampoco es que el pastor sea un desordenado en sus finanzas, no lleve la contabilidad bien llevada también y todo se lo esté gastando.
todo se lo esté gastando. Entonces mire qué tremendo es esta escritura. Entonces, lo malo es dejarnos gobernar por el afán de poseer riquezas. Entonces, estimado oyente que escucha este podcast, que yo no sé por qué lo escuchas o por qué estás aquí, solamente sé que es porque el Señor tiene un propósito especial contigo, quiere verte bien, quiere que camines bien, que organices tu vida, que adoptes esa cultura de reino y que estudies la Biblia con equilibrio y que puedas fortalecer tus conocimientos bíblicos, como lo dije al principio, y que puedas ir descubriendo tu vocación ministerial en el reino de Cristo, no en el reino de los hombres, porque el reino de los hombres te va a manipular, te va a exigir y te va a prometer un estatus social. El reino de Cristo no te promete estatus social, el reino de Cristo te promete vida y vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Que es disfrutarlo todo, sea poco, sea mucho, lo van a disfrutar. Y si tú eres un apasionado de las Sagradas Escrituras y te gusta dedicarle tiempo al estudio responsable y serio de la palabra de Dios, entonces estás en el lugar apropiado escuchando este podcast. Quiero recordar que si te gustó este podcast, le des un me gusta. Y si no te has suscrito, pues te invito para que lo hagas. Es totalmente gratis. Así puedas, pues activando la campanita, puedes recibir las notificaciones del próximo episodio. Y lo más tremendo es que pues me estarías colaborando y ayudando muchísimo para que otras personas puedan escuchar estos audios de podcast que estoy haciendo. Ya casi vamos terminando esta serie de tema Nuestro verdadero propósito en Cristo. Entonces el próximo episodio pues vamos a mirar y vamos a aprender acerca de vivir como si el todo de la vida fuera la fama. Ojalá no te lo pierdas para que puedas escucharlo y puedas seguir la línea. Te invito para que escuches los otros podcasts que están desde el episodio, no me acuerdo qué episodio es, eso sí no sé qué episodio es, pero sí busca desde el primer episodio, que es Nuestro verdadero propósito, primera parte, segunda parte, tercera parte y esta que es la cuarta parte. Y pues vas llevando el hilo de estudio. Es un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Carlos Rummenigge Camayo. Como les dije al principio, soy docente, misionero y ministro del Evangelio de Cristo. Les invito para que también vayan a mi página web www.carlosrumeni.com o en las redes sociales pues buscas Fundación Educativa Carlos Rummenigge. Ahí puedes conocerme un poquito más de toda la labor que nosotros pues que yo hago en este proceso de formación. Que la pasen bien. Recuerden que son bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bueno, nos oímos.